Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Esta es la sesión número 12. Les damos la bienvenida entonces a la sesión número 12 de las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas, nuevas perspectivas para el abordaje de las publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX. En esta sesión, titulada Revistas literarias entre las poéticas y las políticas, vamos a escuchar 4 trabajos presentados por Luciana del Giso, Mayraya Almaguer López, Marina Maggi y Carlos Speck Pereira. Voy a presentar brevemente a los 4 invitados de acuerdo con el orden de exposición que está en el programa. En primer lugar, entonces, tenemos la ponencia de Luciana del Giso, titulada Revistas argentinas de poesía, documentos de una historia alternativa de la literatura. Luciana es doctora en literatura por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente de la materia Problemas de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y está especializada en poesía y vanguardia argentina. Su trabajo de investigación está radicado en el CEDINCI UNSAM y en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Fue becaria doctoral y postdoctoral del CONICET, docente auxiliar en literatura europea del siglo XIX en la Universidad de Buenos Aires, traductora y editora en organismos internacionales. Además, cuenta con muchas publicaciones propias y en coautoría. En segundo lugar, vamos a escuchar la presentación de Mayraya Almaguer López, titulada Tres argentinos en Casa de las Américas, proyecto intelectual y demandas institucionales. Mayraya es becaria doctoral del CONICET por la Universidad Nacional de La Plata. Su lugar de trabajo es el Centro de Historia Argentina y Americana del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Investiga el vínculo de los intelectuales argentinos con el contexto cultural cubano de los años 60 a partir de Casa de las Américas. Su tesis doctoral se centra en el escritor David Viñas e indaga en las huellas que la experiencia cubana de los 60 dejó en su producción intelectual. En tercer lugar tenemos el trabajo de Marina Maggi, titulado La construcción de una genealogía poética rosarina en las páginas del Lagrimal Trifurca. Mariana es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Rosario, cursa actualmente el doctorado en Literatura y Estudios Críticos de la UNR, con el apoyo de una beca doctoral del CONICET. Su lugar de trabajo es el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades. Se desempeña como adscripta en las cátedras de Análisis del Texto y Análisis y Crítica 1, es coordinadora de redacción en la revista Badebec y secretaria de extensión del Centro de Estudios de Literatura Argentina, y colaboradora como corresponsal de Rosario en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, AIRA. Por último, cerramos la presentación con la ponencia de Carlos Speck Pereira, titulada Domingo Carvalho da Silva, poeta arconte na Revista Brasileira de Poesía. Carlos es licenciado en lengua portuguesa por la Universidad Federal de Santa Catarina y actualmente es estudiante de maestría en el programa de posgrado en literatura que se dicta en la misma institución. Bueno, con esa presentación breve de los 4 ponentes, les cedo la palabra a Luciana. Si les parece, podemos canalizar las preguntas o consultas o comentarios sobre las ponencias de los invitados a través del cosito de preguntas y respuestas. Luciana, te cedo la palabra. Gracias, Cintia. El cosito, me gusta. No sé cómo decir, el botón. El icono ahí abajo, ¿no? El icono. Pero el cosito lo entendemos todos. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a entonces comenzar con mi exposición titulada Revistas Argentinas de Poesía, documentos de una historia alternativa de la literatura. El gradual posicionamiento de la narrativa como paradigma de lo literario durante la modernidad ha ocasionado otras consecuencias que la mayor parte de las historias de la literatura contemporáneas se centran en las transformaciones de ese género. Sin embargo, la poesía ocupaba con anterioridad un lugar preeminente y su desplazamiento progresivo ha obedecido a un proceso con dinámica propia. Una historia de la literatura a partir de las transformaciones de la poesía, con sus particularidades, permitiría por lo tanto explicar el revés de esa trama que tuvo como epicentro la narrativa. A partir de esta premisa de amplio alcance, este trabajo busca hacer un acercamiento a esa historia en el marco de la literatura argentina del siglo XX. Para eso, toma como base el análisis de un conjunto de revistas de poesía que a lo largo de ese periodo marcaron el pulso y la posición del discurso poético en cada época.
Prisma, Proa, Inicial, Nosotros, Martín Fierro, Huella, Disco, Verde Memoria, El 40, Arturo, Arte Concreto, Invención, Poesía Buenos Aires, Zona de la Poesía Americana, Yul y Diario de Poesía, atraviesan en su continuidad y ruptura el siglo XX, porque cada una pertenece a una época y dirige una figuración específica de lo poético. Las revistas de poesía, como subgrupo de las publicaciones literarias y culturales, son documentos privilegiados de esa historia, porque dado que generalmente fueron preparadas por los mismos poetas de manera informal y con tiradas reducidas, las combinaciones de los textos informan más sobre lecturas colectivas y una noción de lo poético construida entre pares, que sobre decisiones editoriales destinadas a un público. Este trabajo, por lo tanto, propone hacer un recorrido por esas figuraciones de lo poético, haciendo foco en sus transformaciones, en el carácter colectivo de esos supuestos y en los aspectos que favorecieron las condiciones de producción de las revistas. Se partirá de la premisa de que la poesía sufrió durante el siglo XX no solo un progresivo desplazamiento del centro del canon, que pasó a ocupar la narrativa, sino también una transformación gradual, con marchas y contramarchas, como todo proceso histórico, en cuanto al tenor de su lenguaje y a la relación entre lo alto y lo bajo, y sus niveles de elocuencia, así como en cuanto a los modos de circulación. Estos aspectos constituyeron una mutación constante de aquello que las publicaciones consideraban poético y una redefinición del lugar y la función social. Sin duda, reconstruir el derrotero de ese proceso es una tarea pormenorizada que excede por mucho el espacio que tenemos aquí. Se me permita entonces plantear la metodología y las premisas de una argumentación que será ampliada en un trabajo más extenso y profundo. Si el resultado es aceptable, tal vez sea el primer paso para delinear la trayectoria de la poesía argentina como una historia alternativa de nuestra literatura. Historia, historiografía, revistas. Breve justificación metodológica. Cabral y Chartier han afirmado y justificado que el soporte textual determina la lectura y predispone al lector a realizar ciertas inferencias y operaciones que marcan su relación con lo escrito. El aspecto gráfico, la disposición de la página, los elementos textuales y visuales que acompañan el texto en una revista, influyen en la lectura de un modo diferente que un libro, proponen un recorrido distinto e informan sobre el modo de concebir lo literario. Por lo tanto, las revistas son documentos que revelan el modo de entender la poesía en cada época, no solo por los poemas que publican, sino también por el modo en que los presentan. En la actualidad, la historización, de acuerdo con Foucault, no es memoria, sino que, y lo cito, es cierta manera para una sociedad de dar estatuto y elaboración a una masa de documentos de la que no se separa. Fin de la cita. El acercamiento que aquí se propone tiene el objetivo de, vuelvo a citar, aislar, agrupar, hacer pertinentes, disponer en relaciones, construir en conjuntos. En fin, elaborar esos documentos para contribuir a una arqueología literaria más completa. Así, las revistas de poesía serán consideradas no solo como documentos de una sociabilidad de poetas, como las consideré en otros trabajos, sino como el registro de las figuraciones de lo poético y sus transformaciones. Las operaciones de recorte, ordenamiento y jerarquización que señala Foucault como centrales para la historización son funciones corrientes de la crítica y la historia de la literatura, que organizan, de acuerdo al valor de lo literario, diferente en cada época, el conjunto de documentos que componen el canon. La historia de la literatura se enfoca para eso en las transformaciones de su objeto. No da cuenta de las regularidades, sino de las alteraciones, los desplazamientos, las singularidades. En definitiva, de la interrupción de lo siempre igual, la regla que constituye el valor en el arte moderno y también determina la historia de las ideas. En términos de Foucault, sería una historia de la discontinuidad de lo que se considera poético. Más precisamente, se trata de los cambios en la episteme de lo poético, cuya arqueología es posible reconstruir en discursos colectivos como los que albergan las publicaciones periódicas y no en poéticas individuales. También se pretende recomponer sus condiciones de posibilidad, es decir, en las de intersección de discursividades o ideas que permitieron cierta noción de lo poético. En tal sentido, este trabajo asume que la historia de la literatura argentina canónica, esto es la serie de textos que nuestra sociedad reconoce y legitima como más relevantes, es un ordenamiento posible, entre otros, ajustado a prácticas de lectura que durante el siglo XX se volcaron principalmente hacia la narrativa. Por todo esto, las revistas son documentos privilegiados, totalmente auráticos, porque encierran una actualidad que permite reconfigurar el recorrido de la historia literaria.
pero además porque permiten recortar un corpus sincrónico que rompe con las categorías de autor, obra y libro y posibilita abordar poéticas colectivas, no como una sumatoria de poéticas de autor, sino como el conjunto de rasgos en que confluyen ciertas producciones. Finalmente, habilitan alejar la mirada del estudio microscópico de un autor o una obra para dar cuenta de un estado de situación, de un estado de debate de la literatura en una época determinada. Breves premisas argumentativas para un estudio. Mientras estuvo vigente el modernismo, la poesía ocupaba el lugar más excelso de la literatura. Una vez agotada su propuesta y la de sus variados intentos posmodernistas por mantenerla vigente, el desembarco de la vanguardia no solo le dio su estocada final, sino que comenzó un lento proceso de rebajamiento gradual del registro de lo poético. El ultraísmo dominante en Prisma, Proa, en sus dos épocas, Inicial y en particular el periódico Martín Fierro, todas durante los años 20, se presenta allí como una ruptura con el modo modernista de poetizar a través de una poesía menos ornamentada, de metáforas inusuales y menos suntuosas, pero no menos sublime en su concepción. Paralelamente, estas publicaciones también proponen otro tipo de poética. Sin especificar sus rasgos en el programa, se da lugar a ciertas propuestas que plantean un ostensible rebajamiento de lo poético, en los temas y en su forma. Las poéticas de Macedonio Fernández, Raúl González Tuñón, Nicolás Olivari u Oliverio Girondo exponen una mayor irreverencia y un tono humorístico y cierto juego con el absurdo. En materia temática ingresa el mundo urbano y el de los bajos fondos, pero no en el tono dramático de Carriego o de algunos poetas de Boedo, sino en el dislocamiento de las imágenes, en la ironía sobre la desdicha y en la reflexión metafísica que suscita la vida cotidiana. Esto produce un aplanamiento del discurso poético, más cerca de un lenguaje conciso y convencional. Tales elementos no ingresaban al poema modernista. Se trata de un rebajamiento en la concepción de lo poético, de la que el ultraísmo funciona como una primera instancia de desarticulación de la estética anquilosada, para luego reconocer formas bajas que anteriormente estaban asociadas al repertorio de cierto humorismo, de la picaresca o de los versos de arte menor. Rebajar y dislocar el lenguaje es una típica operación vanguardista que procura desacralizar lo poético para acercarlo a la praxis vital, pero a través de la publicación de este tipo de poesía, estas revistas inciden en la transformación del valor de lo entendido como poético. Durante la década siguiente, la revista Sur restituyó el ideal poético elevado. Es cierto que difundía las últimas tendencias, pero siempre que estuvieran ya consagradas en Europa o Estados Unidos. Así publican a Langston Hughes, Edgar Lee Masters o Gertrude Stein en los primeros números, pero a la hora de dedicar espacio a los connacionales aparecen Leopoldo Marechal y Francisco Luis Bernardes, no solo ya consagrados, sino representantes del ala poética menos transgresora de Martín Fierro. Por lo demás, la postura general de la revista es modernista, en el sentido de renovación artística, pero no vanguardista, porque no está abierta a la experimentación, sino a las corrientes nuevas ya reconocidas. Esta restitución del ideal elevado y solemne de lo poético se propaga en las publicaciones periódicas de la llamada generación del 40. A pesar de que este numeroso grupo de poetas se reconocían como nueva generación, continuadores de los poetas de los 20, publicaciones como Verde Memoria, Huella o El 40 prescinden de todas las innovaciones de sus antecesores. Verso medido y rimado, metáforas tradicionales, referencias a la mitología, tono elegíaco, búsqueda de un lenguaje esencial, rasgos coherentes con una idea de la poesía como elevadora del espíritu y refugio de la cultura occidental, que además está articulada con una concepción conservadora de la historia literaria, cuya transformación no se daría por ruptura, sino por el recambio generacional. Se trata, por tanto, de una noción de lo poético que restablece las ideas de tradición y continuidad contra la de ruptura. Esa restitución anacrónica de la continuidad histórica y de una noción elevada de lo poético era la contracara de la nueva oleada vanguardista que comenzó a gestarse a mediados de la misma década de 1940. Desde los órganos del arte concreto, Arturo, Revista de Arte Concreto Invención, Contemporánea, entre otras, el invencionismo se presentó como una vanguardia con rasgos mucho más rupturistas que sus antecesores de la década del 20.
Los textos programáticos que publicaban proponen eliminar la función mediadora y representativa del lenguaje para disponer de la materialidad de las palabras en el poema. Mientras que en las revistas de la generación del 40 se constata un plus de sentido, dado incluso por la forma del poema, aquí se busca romper el signo, despojarlo de la semiosis, desmontar el lenguaje para desarmar lo poético. El enfoque sobre la mediación del arte, el problema de la representación, el modo en que el arte interactúa con lo real que plantean estas publicaciones, supuso una ruptura epistemológica con respecto a la confianza en el lenguaje y la continuidad histórica que sustentaban las poéticas anteriores. La revista Poesía Buenos Aires parte en 1950 de esa problematización del invencionismo, pero su importación de la vanguardia internacional, sus ensayos programáticos y teóricos y el ejercicio poético de los miembros del grupo operaron a lo largo de 10 años una transformación del lenguaje, del lugar de la poesía y del ideal de lo poético, así como un paulatino corrimiento del valor poético hacia rasgos modernos, sin la grandilocuencia y la ornamentación de las poéticas anteriores. Lenguaje llano, intimista, con un registro más cercano de lo cotidiano, más comunicativo. Esa transformación se dio, en palabras de Noé Gittrick, en un momento de autoconsideración, dice, de la poesía argentina, por el que Poesía Buenos Aires se replegó del público y del circuito institucionalizado de la literatura del momento, fundando un espacio marginal y reservado para elaborar y enunciar lo poético. Desde ese nuevo lugar, al finalizar su época en 1960, y gracias a los cambios operados en sus páginas, la poesía ya no era una forma de liberación del individuo, sino un modo íntimo de ponerse en contacto con otro, con los otros. Su ideal ya no apuntaba hacia arriba, sino que se mantenía en la horizontalidad del vínculo humano sin jerarquías. Desplazada y a la vez interpelada por el ideal de compromiso que habían impuesto las ideas de Sartre sobre la narrativa, la poesía procura democratizarse desde espacios minoritarios, ya sin grandilocuencias ni deseo de trascendencia. Tal fue el caso de Zona de la Poesía Americana, que se publicó entre el 63 y el 64, cuyo ideal poético buscó respuestas posibles para las preguntas que había planteado su antecesora. Entonces, la incomunicación, la pregunta por la función de la poesía y el poeta, su lugar en la sociedad, el problema del lenguaje poético, temas que se habían planteado en los últimos años de Poesía Buenos Aires, encuentran aquí una respuesta posible. La comunicación como función poética busca abrir la intimidad del lenguaje para hacerse colectiva y encontrar así una vía para incidir en lo social. Pero esa fundición en lo colectivo solo se propone desde la experiencia de la realidad que el poeta pone en palabras. Nombrar, más que adjetivar, es la forma de asumir en la práctica poética la responsabilidad ética de manifestar la experiencia subjetiva de lo social que se concibe en esta revista. Esa confianza en las capacidades del lenguaje poético se desarticuló pronto con la generación siguiente, que tuvo que enfrentar la experiencia de la última dictadura. Por un lado, la poesía ya no podía decir en libertad. Por otro, su palabra no alcanzaba para expresar el terror del peligro inminente. La revista Yul, Signo Viejo y Nuevo, que salió entre el 1980 y el 97, vuelve a enunciar la poesía desde un margen, como la única posición posible, porque cualquier ejercicio de libertad de pensamiento era considerada como una amenaza por el orden represor, que generaba una situación inédita de terror en el país, por la cual se percibía el riesgo permanente de ser aniquilado, algo que las palabras no llegaban a manifestar. Por eso esta revista apostó por una poética formalista, por un trabajo pormenorizado con el lenguaje como materia, donde se encarna la subjetividad, y deshizo toda transparencia, oponiéndose a la poética coloquial, no por puro antagonismo, sino como una necesidad de enviar un mensaje cifrado y opaco, que pasara desapercibido en la época oscura. También desapercibido para algunos, ¿no? Lógicamente. También apostó por una intervención política de la poesía, que no trabaja con el mensaje, sino con la potencia subversiva de la lengua, que continuaría operando luego de recuperada la democracia, como una forma de resistencia a otras injusticias y peligros, como el neoliberalismo menemista y el SIDA. Se trata de una poesía que incomoda en su dificultad y que se piensa como arma y espacio de combate, y por eso como zona de peligro.
El cambio epistemológico que generó la vuelta a la democracia dio lugar al proyecto editorial poético probablemente más ambicioso de la historia de nuestra poesía del siglo XX. Diario de Poesía, que salió entre el 86 y 2012, se reveló desde el primer momento al lugar marginal y al mismo tiempo elitista que lo poético se había asignado, ya fuera como consecuencia del desplazamiento que había impuesto la supremacía de la narrativa, como construcción de un lugar de replanteo o como ámbito de subversión. Entonces, en consonancia con los tiempos de mayor libertad, se lanzó a disputar un lugar preponderante. El eslogan "Basta ya de prosa" y un conjunto de operaciones como la apuesta a la circulación masiva, la promoción abierta, la edición en 2 ciudades, ¿no?, en Buenos Aires y Rosario, y la adopción de ciertas formas de periodismo cultural, apoyaban un programa que proponía popularizar la poesía, algo que ya decía mucho sobre el modo de concebirla. A pesar de que la revista no tenía un programa poético específico, ese propósito de sacarla del lugar marginal y elitista, ese afán por democratizarla, conllevaba necesariamente un rebajamiento de la sacralización de la poesía y cierta inclinación al prosaísmo. Aunque continuaba pensando el poema como artefacto de sentido o como construcción, apostó a la transparencia del lenguaje corriente, asumiendo la artificiosidad y socavando el ideal de prestigio. Como sintetizaba Calveira, el poema era concebido como una joya envuelta en papel de diario. A modo de conclusión, revistas de poesía, espacios de subversión. Este ojeo en cámara rápida de las revistas argentinas de poesía, enfocado sobre la transformación de las concepciones de lo poético, muestra un proceso de rebajamiento con 2 tendencias claras que se tensionan durante el siglo XX. Una más experimental, proclive a la vanguardia, que trabaja sobre la materialidad de la lengua y su potencia de significación, y otra que tiende a abrir su recepción, a desacralizar el lenguaje y la noción de lo poético, que pensándolo bien también es una tendencia vanguardista. Ambas tendencias, aun cuando se contraponen, se nutren entre sí y producen las contramarchas propias de los cursos históricos. Las modificaciones en la concepción de lo poético pueden constatarse también en la práctica, que a lo largo del siglo ha modificado sus temas, su registro de lengua, su utilización de recursos, hasta llegar a una propensión a la narrativización de la poesía que se constata a fin de siglo. El desplazamiento que tuvo como protagonista la centralidad de la narrativa favoreció la construcción de un lugar marginal y altamente productivo que permitió explotar la potencia subversiva del lenguaje poético para hacer del género un espacio de experimentación y resistencia. En todo ese proceso, las revistas de poesía registraron los debates y posicionamientos, los modos de leer y de captar la potencia subversiva de la poesía, erigiéndose como espacios para la resistencia. Muchas gracias y perdón por los ruidos que creo que escucharon en mi exposición. Gracias, Luciana. Damos entonces ahora la palabra a Mayraya. Cuando quieras. ¿No está? Bueno. Mayraya está como participante, no como panelista. Entonces no sé si allí la pueden activar para que participe. Ay, Cintia, no sé, me parece que estás muteada y no se te escucha. Perdón. Si les parece, mientras se resuelve... Ahí está, Mayraya. Perfecto. Ahí iba a proponer avanzar con la de Mariana, pero escuchamos entonces a Mayraya. Justo. Ya me parecía extraño a mi entrada porque no veía a nadie. Hola. Ahora sí, hola, ¿cómo estás? Y gracias, Luciana, por salvarme. Bueno, como bien había contado Cintia, este trabajo que voy a presentar forma parte de mi tesis doctoral, o sea, es un punto, un epígrafe, digamos, de la tesis que se dedica en realidad a la experiencia de viñas en Casa de las Américas, pero a partir de un trabajo en el archivo de Casa,
bueno, pude ver la importancia que habían tenido estos tres intelectuales con los que trabajo en este texto, que son Ezequiel Martínez Estrada, Cortázar y Viñas, que fueron los únicos que pertenecieron al comité de colaboración de la revista Casa de las Américas. Entonces, bueno, a partir de las experiencias y de la reconstrucción de las experiencias y del itinerario cubano de cada uno de ellos durante los 60, bueno, partiendo sobre todo de los documentos que están en el archivo de Casa de las Américas, la gran mayoría inéditos, bueno, el trabajo avanza a partir de la reconstrucción de esos itinerarios y el propósito, o sea, el objetivo más o menos es analizar la manera en que reaccionaron y se posicionaron frente al modelo intelectual que postulaba Casa de las Américas, y bueno, propone una relectura de algunos trabajos que proponen, o sea, que plantean una adhesión al proceso cubano de cada uno de estos intelectuales. Bueno, dice así: Ezequiel Martínez Estrada, Julio Cortázar y David Viñas fueron los únicos intelectuales argentinos que formaron parte del grupo asesor de la revista Casa de las Américas. La quinta entrega de la publicación, marzo-abril de 1961, incluyó un consejo de redacción que se inauguraba con Martínez Estrada y al que se sumó Cortázar en 1963. Para 1965, luego de que el consejo fuera sustituido por un comité de colaboración, se incorporó Viñas. Su nombre apareció en el número 33, el único en el que coincidieron. El único en el que coincidieron. Pero si David Viñas y Julio Cortázar figuraban como miembros del comité, la portada anunciaba con letras transparentes sobre un fondo rojo y blanco que aquel era un homenaje a Martínez Estrada, que el año anterior había fallecido en Bahía Blanca. Una novedad de última hora hizo coincidir el nombre de otro argentino allí. El editorial anunciaba, y cito: en el momento de enviar a la imprenta los materiales de este número de Casa de las Américas, se dio a conocer la decisión del compañero Ernesto Che Guevara de abandonar nuestro país para reiniciar en otra parte la lucha armada contra el imperialismo. Si se trae a colación es por el interés y la admiración que en los tres escritores despertara el guerrillero y por la manera en que era percibido como modelo intelectual, no solo por ellos mismos, sino por más de una generación de argentinos y de latinoamericanos que veían en Guevara la encarnación de ese hombre nuevo que él mismo promulgara. Esa entrega de casa, que era la última de 1965, funcionó como espacio para recibimientos y despedidas, llegadas y salidas, incluso quiebres si se piensa en los cambios posteriores que tendría la publicación, transformaciones que de manera progresiva iría incorporando Roberto Fernández Retamar desde que asumió como director a partir del número 30. Fernández Retamar fue un hombre clave para las relaciones que establecieron los tres intelectuales argentinos con Casa de las Américas, sobre todo para Ezequiel Martínez Estrada, a pesar de que su llegada a la isla coincidió con la partida del cubano rumbo a París como consejero cultural. A través del intercambio epistolar que sostuvieron con el poeta y ensayista cubano, bueno, misivas conservadas en el archivo de Casa de las Américas, es posible reconstruir buena parte del itinerario de cada uno de ellos durante su paso por La Habana. Ezequiel Martínez Estrada en Cuba. Dice: el nombre de Ezequiel Martínez Estrada estuvo asociado a momentos fundacionales de Casa de las Américas. Ganó el primer premio de ensayo en el concurso literario convocado por la institución, integró el consejo de redacción de la revista desde su creación, dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos, un texto suyo abre el primer número de la revista y otro inaugura los cuadernos de Casa. Para Jorge Fornés, cito: durante los primeros años de Casa de las Américas no hubo una presencia argentina tan dominante como la de Martínez Estrada. No obstante, cierro la cita, no obstante, y a pesar de haber manifestado su explícita adhesión a la revolución, ni su estancia en Cuba resultó libre de discrepancias, ni el contenido de sus textos, como aseguran algunos estudios, estuvo completamente alineado al discurso revolucionario. En su paso por La Habana, Martínez Estrada estuvo inmerso en más de una polémica y su experiencia estuvo marcada por significativas angustias de las que dio cuenta fundamentalmente a través de cartas enviadas durante el periodo. La mayor parte de estas misivas, bueno, fueron consultadas en el archivo de Casa y bueno, también en el archivo de Bahía Blanca de Martínez Estrada hay algunas, se conservan también algunas de estas misivas. Bueno, una carta para Nicolás Guillén. En el libro Casa de las Américas, 1959-2009, se asegura que Ezequiel Martínez Estrada fue figura principal del homenaje de América a Guillén en su 60 aniversario, evento con el que la institución se sumó a los agasajos destinados al poeta cubano en 1962. El interés de Martínez Estrada por la obra de Nicolás Guillén era anterior a su adhesión a la revolución, lo que había sido hasta ese momento
Una mutua admiración intelectual se convertiría durante la estancia cubana del ensayista en una confiada y afectuosa amistad. Confiada en la medida en que fue Nicolás Guillén el destinatario de una de las cartas más compulsivas, escrita por Martínez Estrada y enviada desde Bahía Blanca rumbo a La Habana. Y afecto que hizo público el cubano luego de aquel fatídico noviembre de 1964 cuando escribió: el desplome de este añoso roble de la selva americana me causó un profundo dolor. A Guillén. En la misiva referida, enviada por Martínez Estrada el 1 de diciembre de 1963, le anunciaba al cubano su decisión de publicar el libro La poesía cubana afrocubana de Nicolás Guillén en Casa de Cultura Artigas de Montevideo, porque, cito, decía: en Cuba lo de siempre, me regatea mucho la librería. Lo que pudo ser una carta personal circunscrita al texto en el que el ensayista analizaba la obra del poeta devino en 3 páginas, desde las cuales Martínez Estrada, casi en afán de desahogo, compartía con Guillén sus angustias respecto a hechos puntuales relacionados con el trabajo realizado en Casa de las Américas y en La Habana. Se lamentaba, en Martínez Estrada, por la decisión de Núñez Jiménez de no publicar en la revista Cuba 4 imágenes de Fidel escogidas y comentadas por él. Aseguraba a Guillén que habían secuestrado, ¿sí?, después de impresos los ejemplares de La patria y el pueblo de los cubanos y Las naciones a los pueblos, 2 tomos de párrafos entresacados del discurso de Fidel Castro, y se quejaba por el derrotero de su amigo Adolfo Gil, cito, revolucionario, castrista, cubanófilo 100%, a quien había dejado en su departamento del Vedado y que había sido detenido allí, acusado y puesto en un avión rumbo a Italia. ¿Eso es marxismo-leninismo?, que preguntaba Martínez Estrada Guillén. ¿Qué revolucionarios son esos que hablan para otro lado? Le hablaba además a Guillén de la falta de respuesta a cartas suyas enviadas a Marinelo, Raúl Roa, Vicentina Antuña y al Che, y le compartía su pesar por el poco interés que percibía respecto a la figura de Martí en Cuba. Le parecía irrespetuoso que la Universidad de La Habana publicara las obras completas del apóstol cuando él mismo había advertido sobre la existencia de unas 2000 páginas inéditas, y le decía, cito, ni siquiera les ha conmovido saber que los restos que están en el mausoleo no son los de Martí. Eso lo saben muchos, pero se lo callan. ¿Por qué? A Portuondo le dije cómo averiguar, sin escándalo, y ni me contestó. Bueno, ante semejante descarga, Nicolás Guillén optó por escribirle a la directora de Casa de las Américas. Tenía la impresión, le comentaba a Aide Santa María, de que el argentino había sido mal informado. Lo que Guillén no sabía era que en fecha coincidente Martínez Estrada había escrito otras 3 misivas donde transmitía con un tono menos personal sus angustias con miembros de Casa de las Américas. Tal pareciera que ese 1 de diciembre de 1963 había decidido poner punto final a la incómoda situación en que se encontraba respecto a Cuba. Si por un lado, en las preocupaciones manifestadas en estas cartas y resumidas en la de Nicolás Guillén, Martínez Estrada ofrece una panorámica bastante reveladora de sus tropiezos por la isla, por el otro da pistas sobre aspectos propios de su personalidad y de su método de trabajo que llevan a pensar junto a David Viñas que efectivamente también en Cuba Martínez Estrada se sintió fuera de lugar. Otro punto. Bueno, Julio Cortázar frente al aparato institucional de Casa de las Américas. Dice, en Julio Cortázar, la biografía, Mario Golubov refiere a la actitud reverencial que algunos amigos señalaron en Cortázar frente a la política cubana, casi de voluntaria subordinación, dice Golubov. Dice, este trabajo propone repensar esta supuesta subordinación de Cortázar, mencionada por el biógrafo y discutida por buena parte de la crítica. El análisis de textos publicados en la revista Casa de las Américas, las relaciones que tejió desde La Habana, el vínculo establecido con la institución y su papel como miembro del comité de la revista, desde donde intervino en polémicos debates definitorios para el periodo, arrojan pistas que ponen en entredicho tal perspectiva. Colaboraciones de un cronopio en casa. Azul, como el papel de la carta en la que Julio Cortázar recomendó a Antón Arrufat que hiciera la antología de sus cuentos calladamente, sin pedir permiso a su editor argentino, es el fondo de la portada del número 1516 de Casa de las Américas. En el machón se aclara que Arrufat es el nuevo jefe de la redacción y que al consejo se ha incorporado Julio Cortázar. Abre el número algunos aspectos del cuento. Texto que a pedido de Arrufat redactó Cortázar en un hotel de La Habana y que fue la primera de sus colaboraciones en la revista. Lo que había sido pensado como una charla en el Salón de Conferencias de Casa de las Américas devino, en palabras de Antón, en un pequeño tratado de la difícil técnica de componer relatos. Desde el momento le sirvió a Cortázar para compartir sus impresiones sobre determinados aspectos vinculados con la producción literaria en Cuba y las posibilidades que ofrecía la nueva circunstancia. Y cito,
Yo creo que escribir para una revolución, que escribir dentro de una revolución, que escribir revolucionariamente no significa, como creen muchos, escribir obligatoriamente acerca de la revolución. Cierra la cita. Aquellas palabras estaban lejos de ser fortuitas. No en vano había partido Cortázar de indicar el tipo de narración que le interesaba, señalando además lo que planteó como una especial manera de entender el mundo. Se adelantaba a la posibilidad de que algunas de sus ideas sorprendieran o chocaran a quienes los escuchaban. Luego de aquel primer artículo publicado en Casa de las Américas y hasta 1970 no fueron muchas las colaboraciones de Cortázar en la revista cubana. Si se analizan diacrónicamente los textos que publicó allí, es posible advertir desplazamientos estéticos e ideológicos en el autor a lo largo del periodo, cuestión extensible, por supuesto, a toda su obra. El arco que va de algunos aspectos del cuento, publicado en Casa en 1963, cuando Rayuela estaba lista para publicarse, a Policrítica, La Hora de los Chacales, publicado en pleno proceso de escritura del libro de Manuel, pasando por Situación del intelectual latinoamericano, publicado en Casa en el 1967, año en que ve la luz La Vuelta al Día en 80 mundos, indica la escalonada superación por parte del escritor de una perspectiva de la literatura como goce estético, de un culto de la literatura por la literatura misma, a una concepción de la literatura como una herramienta para meterse en la historia. El propio Cortázar, que lo explicaría en los siguientes términos. En los tiempos de Rayuela, yo no tenía el menor apuro porque vivía al margen de lo histórico y solo me interesaba una ontología, una búsqueda antropológica sin tiempo. En 3 ocasiones se reunieron en La Habana los miembros del Comité de Colaboración de la revista Casa de las Américas, 1967, 1969 y 1971. En cada uno de estos encuentros, en los que también participó, por supuesto, David Viñas, la presencia de Cortázar fue clave. El escritor sería además figura central en el Congreso Cultural de La Habana, celebrado en enero de 1968. En enero de 1969, cuando se reunió por segunda vez el Comité de Colaboración, Cortázar propuso un tema para un número especial de la revista. El tema era el lenguaje de la revolución. Según se lee en las actas de este encuentro, que se conservan inéditas en el archivo de Casa, el escritor, o sea, Cortázar, evocó un texto suyo redactado un año antes durante su participación en el Congreso Cultural sobre el que advertía, cito, hay 2 palabras, 2 expresiones, creación y formación de público, que son fuente de infinitos malentendidos. Entonces yo escribí unas cuantas páginas sobre eso, que di a leer a algunos amigos aquí en Cuba que me estaban pidiendo materiales. Por diversas razones, esas páginas no se publicaron. Evidentemente son polémicas. Esas páginas las tengo a disposición de las revistas. Le decía a Retamar y al resto de los miembros del comité. Dice, aseguraba Cortázar que aquellos eran problemas que lo atormentaban desde su participación en el Congreso y compartió su preocupación por lo que creía confusiones de tipo semántico respecto al uso de la palabra crítica o al empleo de expresiones como contenido revolucionario de la literatura. A su regreso a París le escribía a Fernández Retamar, cito, cumplo lo prometido con la celeridad que me encareciste. Aquí te va, por valija diplomática, el texto para el número semántico de nuestra revista. Cierra la cita. La demora de otros materiales que debían llegar hasta La Habana atrasó considerablemente el proyectado número. Cuando en 1971 se volvió sobre el asunto, Cortázar reenvió nuevamente sus páginas. En una misiva fechada el 10 de abril de 1971 le aseguraba a Fernández Retamar, cito, después de leer el texto que habías guardado tanto tiempo y que me devolviste en enero, pensé que con unas palabras aclaratorias podía seguir sirviendo para las finalidades de este número. Que en 3 ocasiones Julio Cortázar pusiera a su disposición un texto para que fuera publicado en La Habana es un dato revelador, pero más significativo aún resulta que no se lo hayan mencionado en el número 145 y 146, con el que la revista Casa de las Américas le rindió homenaje en 1984, ni en el libro Materiales de la revista Casa de las Américas D sobre Julio Cortázar, sobre todo cuando en ambos aparecen incluidas las cartas en que alude a dicho texto. Habría que recordar que para 1971, cuando manda por tercera vez este texto a La Habana, su firma, o sea, la de Cortázar, había aparecido en la carta que desde Europa enviaron a Fidel Castro, un grupo de intelectuales como protesta por el caso Padilla. Si bien en 1971 había mandado esta colaboración, el 5 de mayo le escribí a Aide, con el deseo de facilitar la labor de Casa de las Américas dentro de la orientación establecida por el gobierno revolucionario, le presento mi renuncia como miembro del Comité de Colaboración de la revista Casa de las Américas.
En el número 67 salió publicado Política en la hora de los chacales y un visible espacio en blanco donde había figurado la lista de intelectuales latinoamericanos miembros del Comité de Colaboración de Casa de las Américas. Si la inclusión de este texto era una señal de la posición que asumía la institución respecto a su autor, el distanciamiento fue inevitable. En enero de 1972, Cortázar le escribía a Fernández Retamar, y cito: no me importa el silencio que parece haberse abierto entre los cubanos y yo, aunque no sea recíproco, como ves. Me gustaría simplemente que sepas, que la casa sepa de mi presencia invariable en lo que toca a la revolución. Ya casi termino. El último tiempo cumplido. Bueno, comento brevemente. En el caso de Viñas, bueno, realizó numerosos viajes a La Habana. Como bien expliqué, empezó a formar parte del Comité de Colaboración desde 1965, tuvo varias ofertas para irse a trabajar a La Habana, se le propuso que dirigiera la biblioteca de la institución, se le propuso en algún momento que dirigiera también el consejo de redacción de la revista. Bueno, no estuvo de acuerdo, o sea, no aceptó ninguna de estas propuestas y mantuvo siempre su colaboración desde Buenos Aires. Y cuando sucede el caso Padilla, le envía una carta abierta a Fernández Retamar, donde le plantea que no está de acuerdo con el caso Padilla es un suceso, bueno, digo muy breve, un poeta cubano que encarcelaron en 1971 y a partir de eso, bueno, hubo toda una discusión y fue como un rompeaguas para las relaciones que se habían establecido entre los intelectuales, también incluso en el de Viña. Bueno, y a modo de conclusión, puedo decir dos párrafos. Listo. Bueno, podría afirmarse que el compromiso de estos tres intelectuales con el proyecto de Casa de las Américas no soslayó las críticas y el enfrentamiento ante determinados planteos y demandas de la institución. Un compromiso que, por ejemplo, en el caso de Martínez Estrada se hace evidente que no hizo explícita públicamente sus diferencias con Casa de las Américas, solo fue a través de cartas. Y en el caso de Julio Cortázar, se explica, bueno, leo acá brevemente. O sea, a fin de cuentas, Taponco en Cuba, el autor del libro de Manuel, tuvo privilegios especiales. O cómo explicar entonces no solo el silencio en torno al creador, el creador de la formación de público, el texto al que me hacía referencia, durante los homenajes organizados de Casa de las Américas, sino y sobre todo que incluso hasta el día de hoy ese texto de Julio Cortázar no haya sido publicado en la revista. Listo. Muchas gracias, Mayreya. Vamos a darle entonces ahora la palabra a Marina Maggi para que nos lea su ponencia. Es tuya el micrófono. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quería agradecer, bueno, a Cintia especialmente y a toda la organización. Estoy muy contenta de poder encontrarme con ustedes, sobre todo, bueno, en este espacio virtual que es tan rico. Mi ponencia se centra en la genealogía poética rosarina que construye la revista Lagrimal Trifurca. Brevemente la presento en términos sintéticos. Es una revista publicada en Rosario entre 1968 y 1976. Quienes editan y comienzan con el proyecto son Francisco y Elvio Gandolfo, padre e hijo. La particularidad de la revista, una de sus particularidades, podríamos decir, es que tanto se edita e imprime en la imprenta familiar, que se llama justamente La Familia, propiedad de los Gandolfo, y en la revista colaboran asiduamente también Eduardo Dana y Hugo Diz, también Samuel Wolpin y otros miembros, pero particularmente los 4 miembros que mencioné antes, ambos Gandolfo, Diz y Dana, son considerados, digamos, por ellos mismos y a raíz de las obras que producen como el núcleo editor de la revista. La ponencia, el trabajo que voy a presentar hoy se centra específicamente en la construcción de una genealogía poética de raigambre local inscrita en la zona del litoral. Comienzo a presentar y bueno, voy acotando algunas cuestiones que no creo llegar a desarrollar, pero las menciono simplemente. En primer lugar, quisiera mencionar que la sensibilidad literaria del Lagrimal, eso que los propios Gandolfo designan como espíritu, entre comillas, se constituye a partir de inclinaciones selectivas compartidas. La selección de contenidos que compone cada número de la revista responde a esas inclinaciones. Los lagrimales, como solían llamarse,
eligen y publican ciertos autores y obras en los que aprecian concepciones y estilos poéticos cercanos a la propia búsqueda. Elvio Gandolfo puntualiza retrospectivamente algunas de las convicciones comunes. Cito: ¿qué era nuestra línea? Había, recuerdo, un cierto rechazo a la poesía argentina tomada en bloque y la sensación de que el alimento que necesitábamos estaba más bien por el lado de las poesías brasileña, nicaragüense y chilena. A la primera, a la poesía argentina, la veíamos exangüe, a las otras llenas de recovecos y sorpresas, de soluciones para lo que queríamos expresar nosotros. Solo más tarde, el propio trabajo de hacer la revista nos hizo redescubrir la poesía argentina, incluso la rosarina. La percepción de un agotamiento de la poesía argentina induce al grupo a acercarse a otras expresiones poéticas latinoamericanas y a privilegiar en una primera etapa la práctica de la traducción. Se traducen autores y textos poco difundidos a nivel nacional que contribuyen a delimitar el llamado espíritu compartido del grupo. Entre esas traducciones se predomina la de autores norteamericanos, especialmente poetas negros y aquellos cercanos a la generación Beat, difundidos por Miguel Grinberg en Eco Contemporáneo, revista con la que Lagrimal mantenía un asiduo intercambio. A partir de lo que se llama la segunda etapa, es decir, el número 9, la revista desplaza su ansia cosmopolita hacia el ámbito continental. Las secciones tanto de poesía como de narrativa pasan a organizarse en torno a autores y a países o ciudades. En esta segunda etapa se abandona casi por completo la tarea de traducción, que se limitan algunas muy puntuales, y esto se debe al convencimiento de que los acontecimientos políticos y sociales que los países latinoamericanos estaban viviendo se enlazaba por concomitancia y no de modo causal con el surgimiento de formas literarias novedosas que aportan recovecos y sorpresas, soluciones expresivas, por volver sobre la cita de Gandolfo, a las que sería necesario atender. En diálogo con este contexto continental, la revista delinea una zona poética rosarina que se inscribe en el sistema amplio de intercambios y representaciones que Cañón denomina zona cultural del litoral. No me extiendo en esta conceptualización, pero digamos, tiene estrechos vínculos con la construcción de una zona del litoral, a nivel cultural más amplia, pero yo recorto la zona poética tal como la construye Lagrimal. En símbolo representación entre sueño y materia, estudio introductorio a Los ojos nuevos y el corazón, antología de la poesía moderna en Santa Fe, Martín Prieto historiza y constela los vínculos y operaciones inherentes a una zona poética santafesina. Para ello, reconstruye el circuito literario provincial posterior al golpe de Estado en 1955, en el que jugaría un rol capital la efervescencia poética que acompaña la renovación de los programas y cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario. En los bares o librerías cercanos a su sede, se mezclarían los poetas que venían de Santa Fe a Rosario, como Gola, Saer, Urondo, Rubén Seblever, Jorge Conti, a estudiar o simplemente a participar de la bohemia, con los nuevos poetas de Rosario o que vivían en Rosario, Aldo Oliva, Rafael Yelpi, Hugo Padeletti. Estos últimos cultivarían un vínculo solidario bajo el magisterio tutelar de Ortiz, quien ejercería una, cito, inmediata autoridad sobre este círculo. Esta presencia tutelar de Ortiz respondería a las nuevas enseñanzas de amplio espectro de sus libros. Prieto traza el límite de este magisterio, precisamente en el dossier que el segundo número del Lagrimal dedica a Ortiz. Advierte allí una especie de engarzamiento de cito, ¿no? De eso que en el cuerpo a cuerpo del presente pasaba a ser, si no lo viejo, por lo menos lo anterior. El matiz aquí introducido entre lo viejo y lo anterior diferencia la clausura de un proyecto estético sobre sí mismo, la caducidad asignada a lo viejo y el reconocimiento de un legado, las pervivencias que hacen de lo anterior una propuesta vigente. En esta segunda dirección, creemos, se articulan las operaciones de los Lagrimales en torno a la amplia caja de la obra ortiziana. La recuperación que ponen en marcha excede el dossier de 1968 e incluye una serie de intercambios y publicaciones que se extienden hasta la década del 80. Si bien no me puedo detener en la serie de materiales en relación a Ortiz, quisiera describir brevemente el dossier que el Lagrimal dedica en su número 2,
que contiene una presentación inicial a cargo de Rafael Oscar Yelpi, que se llama Juan L. Ortiz o La conciencia permanente, una selección de poemas acompañada por una fotografía del autor, un listado de su obra publicada y el apartado datos biográficos redactado por Alfredo Beiravé. Yelpi sitúa la colocación marginal de Ortiz y, digamos, como contrapartida, Beiravé define que serían las generaciones jóvenes del interior las que asumirían definitivamente esta tutela, definida como tranquila. La descripción de Beiravé conjuga el reconocimiento de la obra de Ortiz y su recogimiento en Paraná con la fuerza convocante de su escritura. Sería esa fuerza la que convierte su casa en el punto de encuentro de numerosos escritores. El recogimiento y el poder de convocatoria serían también rasgos que conviven en su escritura, una actitud reconcentrada que aspiraría a la depurada síntesis y al exhaustivo trabajo con la palabra, y otra fiel a la inflexible conciencia de ser un testigo apasionado y comprometido de su tiempo. Es esta doble vertiente en tensión la que interesa especialmente al grupo del Lagrimal. Dentro de la zona literaria del litoral, tutelada por Ortiz, el Lagrimal confecciona una genealogía poética específicamente rosarina, cuya impronta citadina reconfigura el imaginario topográfico asociado a la provincia. En 1974, los Lagrimales descubren, de la mano de Víctor Sábato, a Frutero y Aldana, a quienes postulan como sus precursores locales, Arturo Frutero y Felipe Aldana. Frutero y Aldana publican un solo libro en vida cada uno, Hallazgo de la Roca y Un poco de poesía, de 1944 y 1949 respectivamente. Ambos son editados por el Centro de Estudiantes del Instituto Libre de Humanidades en Rosario. Estas obras, junto con los textos póstumos que comienzan a circular durante los años 60, manifiestan un desfasaje formal y tonal respecto a la lírica neorromántica que promueve la llamada generación del 40. Se trata de una poética, esta última, caracterizada, en términos generales, por su inflexión elegíaca, el trabajo con formas tradicionales, la aprehensión extática o solemne de la naturaleza como símbolo del tiempo y el rechazo a los elementos prosaicos. Prieto la considera como una reacción contra la vanguardia, en la que despuntarían, sin embargo, tres poetas de Rosario que, manteniéndose, cito a Prieto, en los límites, cambian, sin embargo, el registro generacional a partir de una impronta vanguardista. Se trata, según Prieto, de Frutero, Aldana e Irma Peirano. Los poemas que publica el Lagrimal condicen con este enfoque, ya que ponen de relieve una zona de la producción de Aldana y Frutero, calificada por Elvio Gandolfo retrospectivamente en Diario de Poesía, como una carga explosiva debido a su ímpetu renovador, que contrastaría con, cito, la quietud y la falta de riesgos estéticos de la promoción porteña del mismo periodo, de la década del 40. La sección Poesía del número 10 del Lagrimal incluye el poema materialista de Aldana, inédito hasta entonces. La sección es presentada por Wolfing, quien define este texto como, cito, la expresión más acabada sobre la que se asienta la parte íntima, real y desgarrada de la vida y obra de otro ignorado de las letras argentinas. Su transcripción es realizada en base al manuscrito original localizado entre los papeles de Aldana, quien da a conocer el poema el 19 de agosto de 1948, en una lectura pública que tiene lugar en la Sala de Amigos del Arte, en Rosario. Osvaldo Aguirre asimila el título del poema, a una sutil provocación, ya que la idea de un poeta materialista supondría, desde una concepción tradicional, una contradicción. Gandolfo comprende la dimensión existencial de esta obra como una superficie de fricción y de choque entre lo material y lo espiritual. Es esta fricción irresuelta entre los planos concreto y espiritual de la experiencia lo que interesa particularmente al Lagrimal. El primer verso del poema materialista anuncia la apertura de, cito, un libro mayor, registro universal en el que una mano invisible y poderosa anota las peripecias, objetos y sentimientos de cada vida. La voz poética se instala como una porción de ese tomo inabarcable, un mapa destinado a guiar a aquella mano incógnita, ahora alejada del mundo, para que esté otra vez entre los hombres, cito, repartiendo sus buenas golosinas. La duda en torno al valor asignado al humano dentro de este gran libro contable se hace eco del discurso marxista que frecuenta Aldana y esquiva con dificultad y sin indiferencia la formulación metafísica.
El texto se divide en dos partes que se cierran con la misma pregunta. Cito la pregunta. Nadie nada, ¿no? ¿No vale nada? Pero sí, está bien, yo voy a silbar. Aparece a continuación la partitura de un pasaje de la séptima sinfonía de Beethoven que Aldana silbó efectivamente en su acto performático. Este gesto atenúa el cariz admonitorio de los últimos versos y ensaya una ligereza adversa a la decepción y la indolencia. El afluente melódico del poema se arremolina en las estrofas previas a esta interrogación, también repetidas dentro del texto, que apuntan musicalmente a la incongruencia radical entre mundo, canción y pensamiento. Cito: el pan de azúcar, que es pan de tierra, pan, pan de paisaje, pan, pan de belleza, pan, pan, pan. El significante pan se adhiere con insistencia rítmica a sentidos sociales, el alimento básico, el cultivo de la tierra y estéticos, la contemplación del paisaje, órdenes cuyos contornos se desdibujan en una suerte de trance onomatopéyico, pam, 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 que desemboca en la cantinela de Beethoven. Este salto perfila un estremecimiento ante la corriente sonora del lenguaje que urde en melodía los conceptos. Lo que no puede labrarse en nombres duros, pero sí en conmoción sonora, es el valor de lo deslucido, aquello que no ostenta un precio. Cito: la escuela abierta al sol, la esperanza en el hombre y un deseo grande de justicia y libertad. Son bagatelas sin lustre que van a parar en la liquidación de los días al geográfico poema. Este atlas impaciente consigna los saldos del libro mayor y apareja con ellos el mapa del porvenir, desprovisto de cifras y señas. Cito: ciudad sin números, calles sin nombres, último complot. El ardid que queda a la ciudad para no abdicar de su polícroma visión es desembarazarse de la autoridad del código, que el poema refiere como la gran parada radial, la voz de mando. La historia con Aldana continúa porque en 1977 dos de los editores del Lagrimal compilan sus obras completas por primera vez, pero paso a Frutero si me quedan unos minutos para describir brevemente los textos que se retoman de él. En el caso de Frutero, el Lagrimal no consigue ningún texto inédito pese a sus pesquisas. En su lugar, los editores seleccionan dos poemas pertenecientes a Hallazgo de la Roca, son Ars Poética y Canto al Dedo Gordo del Pie, y los publican en el número 14 de la revista. La breve nota sin firma que los antecede anuncia que continúan con, cito, la tarea de publicar poemas de autores rosarinos con los que nos sentimos unidos en lo formal o en las intenciones, y que iniciáramos en nuestro número 11 con la publicación de inéditos de Felipe Aldana. A diferencia del resto de los trabajos clásicos de Frutero, los poemas seleccionados abrirían un camino de despojamiento ligado al rescate de elementos poco poéticos, como el dedo gordo del pie, y a la clara intención de poesía cotidiana exteriorista. En este marco, la presentación subraya que Ars Poética, cito, se mueve dentro de una contradicción. Propone un verso que no se incomode por el ruido de carros sin tranvías, ni se sobresalte si a su vera precipita este entono un cajón de sifones, pero lo hace con términos aislados, tales como dicterio acaecido o calígine. La crítica hace referencia a los primeros versos del poema que cito: anhelo un verso que pueda ser leído entre el estrépito, un verso con el que se pueda ir de la mano por la calle, un verso que resista, sí, la prueba de la calle, un verso que no se incomode por el ruido de carros y tranvías, y que tampoco se sobresalte si a su vera precipita este entonio un cajón de sifones. El anhelo aquí significado, aprendido en términos de intención, se basa en una tensión implícita entre poesía escrita y bullicio mundano. Para dar la prueba de la calle, el verso debe resistir el fragor urbano sin sobresaltarse ni escandalizarse. Su acomodamiento al contexto parecería requerir una templanza intrínseca que sobrepuje los calores intensos y los temores nocturnos. El léxico formal o arcaizante no se correspondería, según los editores, con el deseo de incorporar la poesía a la existencia cotidiana. La discreta vocación musical de Frutero, calificada por Prieto como afán armónico, iría en detrimento del registro exteriorista. No obstante, tal como explica Padelletti en la poesía Arturo Frutero, Ars Poética muestra
la prescindencia del arte poética, cito a Deletti, en el sentido clásico de arte de la composición, no nos propone una técnica sino un espíritu. Es este espíritu, inclinación que excede los procedimientos formales, lo que precisamente genera su recuperación por parte del lagrimal. Marina, disculpa Sí. que te interrumpa, estamos en tiempo cumplido, si podés ir cerrando, por favor. Muchas gracias. Cierro con un último párrafo y concluyo. La conjunción señalada entre cuerpo y dinero en los textos difundidos de Aldana y Frutero otorga una clave fundamental para entender la concepción materialista que recorre al lagrimal. Este corpus pone de manifiesto que, frente al sometimiento de la extensión del cosmos a un absoluto racional, como la razón mercantil que interpela a Aldana o los intereses financieros a los que alude poemas de Frutero, la densidad perceptual y afectiva de la experiencia persiste como un resto indisciplinado. La poesía friccionaría este vestigio indócil con un sujeto golpeado o gimnasta y obtendría una amalgama sediciosa cuyo tejido acusa las equivalencias engañosas que los discursos instituidos despliegan como totalidad coherente. En resonancia con el enciclopedismo desordenado que ejecutan los poetas autodidactas y la inflexión jovial de su escritura, el programa poético del lagrimal comprende la poesía como un conocimiento vivo, refractario a las síntesis apaciguadoras y las retóricas autosuficientes. Muchas gracias. Perdón por el exceso de tiempo. Gracias a vos, Marina, estás perdonada. Bueno, vamos entonces con la última presentación de Carlos, es tuyo, puedes abrir el micrófono cuando quieras. Boa tarde, gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de apresentar neste evento, aos organizadores e organizadores, as pesquisas apresentadas até aqui, que foram muito enriquecedoras. Eu vou compartilhar minha tela agora, para passar meu texto. Todos veem, certo? Certo. Gostaria de fazer um pequeno itinerário de enunciados que circundam o termo geração de 45, no Brasil. Esse nome duplamente problemático, que de um lado impõe o uso da palavra gasta geração, de outro, porque se coloca no centro de um jogo de vozes díspares. Sem querer, não por isso, recair numa dicotomia, é aqui a intenção não verificar se houve realmente uma geração de 45, avaliar a poesia dos e das poetas, sua modernidade ou sua antimodernidade, ou, enfim, retirar o véu da invisibilidade que sobre eles recai, mas exatamente verificar o manejo do enunciado por parte de um dos integrantes da linha de frente desse grupo heterogêneo, mais precisamente de Domingos Carvalho da Silva, que, ao lado de Péricles Eugênio da Silva Ramos, fundou em São Paulo a Revista Brasileira de Poesia. Isto é, um dos poetas desta diminuta página da história literária brasileira, que na década de 1940 publicavam, traduziam e falavam de poesia em vários âmbitos de enunciação. Peço licença para citar um parágrafo da História da Literatura Brasileira, de Luciano Esteganho Picchio, que sintetiza as ideias correntes em torno desse agrupamento de poetas. Inserindo-se na pregação estética dos próprios modernistas, o último Mário de Andrade, que augurava uma volta à disciplina e ao artesanato poético após a orgia futurista de 22, resistindo aos truques fáceis do modernismo, a piada, o quiproquó, a associação de ideias demasiado simples e a toda a sua irritante farmacopeia, de Sérgio Milliet, o pessoal de 45 propunha-se a conjurar em literatura uma visão universalista com rigoroso artesanato. Selecionava os seus mestres em áreas que iam de Rimbaud aos surrealistas, de Fernando Pessoa a Jorge Guilhem, de Rilke a Valéry, de Antônio Machado a Juan Ramón Jiménez, e ainda de Ungaretti a Montale, com recuperações de poetas brasileiros da geração precedente, Bandeira, Drummond, Murilo Mendes, os mais aristocráticos entre os modernistas, e justamente aqueles que, nesses mesmos anos, se curvavam sobre experiências formalistas de elevado artesanato poético, mas estavam, sobretudo, impregnados de cultura anglo-saxônica, Pound e Eliot. O seu retorno à rima aos metros clássicos, o controle obstinado e estetizante da página escrita,
A rejeição do prosaico e do excrescente, assim como do nacionalismo literário de qualquer matiz, o hermetismo inicial pareceram aos demais um salto para trás no tempo. Em citação, a Revista Brasileira de Poesia foi publicada entre 47 e 56 em São Paulo e teve uma vida de 7 edições. A revista veiculava poemas dos referidos autores e de outros brasileiros, que na época estreavam, como Bueno de Rivera, Ledo Ivo, Afonso de Guimarães Filho, poetas que já estavam inclusos no rol da tradição modernista, como Sérgio Milliet, Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia, José Geraldo Vieira, até mesmo poetas que seriam reconhecidos por poesia escrita posteriormente, como Haroldo Augusto de Campos e Décio Pinhatari em estreia. Mas não se limitava à poesia propriamente dita, o corpo de publicações da Revista Brasileira de Poesia. Também havia ensaios, conferências transcritas, notícias, artigos e resenhas. Parte dessas publicações sobre poesia, mas não poéticas, concentram-se em 4 seções do periódico, sessões de final de revista, em que a letra diminui e o espaçamento aperta, bibliografia, os poetas deste número, noticiário e arquivo. É sobre esta última edição, arquivo, que gostaria de me deter mais demoradamente agora, a fim de começar a me haver com o objetivo expresso na introdução. A seção arquivo é composta por textos curtos e, sobretudo, por fragmentos de textos, matérias, críticas, depoimentos extraídos de outros veículos periódicos e colados nas páginas da RBP, precedidos por pequenas apresentações que explicitam a fonte do recorte. Ao longo dos 3 primeiros números da revista, Limite Quem é Inserida, a seção coleciona fragmentos de ensaios e críticas publicadas em jornais como a Folha da Manhã, o Estado de São Paulo, e revistas da mesma época como a Joaquim. Ainda em arquivo, do primeiro número da revista, encontra-se um ensaio de Sérgio Milliet, ou melhor, encontra-se a citação e destaque do texto de Sérgio Milliet, que a Revista Brasileira de Poesia nos apresenta, extraída de um artigo do autor escrito para o Estado de São Paulo. Trata-se dos trechos principais, como diz o parágrafo de introdução ao texto, de reação poética, do início daquele ano de 1947. Aqui na imagem a gente pode perceber. Nele, o crítico nota uma atitude diferente na poesia contemporânea perante o fazer poético característico da geração de 22. Eu vou ler só uma parte. A produção poética desses últimos anos revela uma reação, nem sempre consciente, contra a poesia descabelada de 1922. Enfim, vamos pular essa parte para não tomar muito tempo. A seção arquivo, como se pode notar desde o texto de Sérgio Milliet mencionado, produz uma espécie de espelhamento. Os autores citados por Sérgio Milliet são em grande parte editores da própria revista, o que acaba produzindo, na medida em que são eles quem cita, é a própria revista quem cita, um ciclo de autorreferências. Domingos Carvalho da Silva, membro do conselho diretor da revista, o primeiro autor de outro excerto veiculado por arquivo, Essência e Rima. Texto publicado originalmente na Folha da Manhã, em outubro de 1947, 2 meses antes da publicação do número inaugural da Revista Brasileira de Poesia. Assim como Sérgio Milliet, Domingos elabora considerações sobre os novos poetas. Ademais, comenta um depoimento de Ledo Ivo, que defende a métrica e a rima publicado na revista Joaquim. Para Carvalho da Silva, o ritmo é elemento axial do fazer poesia, acreditando que o ritmo poético, mesmo não sendo essencial à poesia, é fundamental à sua expressão. No texto, o movimento modernista é tido por superado, o que é de se esperar de um poeta participante da frente ofensiva da nova geração. Entretanto, para o poeta de Rosa Extinta, os novíssimos não partem de um ponto comum. Vive-se um estado de pesquisa que permite, por exemplo, ensaios de rima. Com ressalva, recair em classicismos diversos em defesa apaixonada de elementos considerados poéticos, mas cristalizados pela tradição, não faz parte do que considera sensato. Não penso, a citação, não penso, entretanto, que esse ritmo seja uma decorrência da acentuação clássica, como parece insinuar em artigo recentemente publicado o Sr. Péricles Eugênio. Fecha aspas. Em Essência e Rima, o autor critica o texto Rima e Métrica, de Ledo Ivo, poeta de ódio ao crepúsculo.
Domingos nota um equívoco na preeminência da métrica e da rima que ele defende. Ao mesmo tempo, o crítico tenta superar certa simplificação frente à necessidade do exercício da metrificação e das formas fixas em detrimento do verso livre já estratificado, como ele fala, como Ledo-Ivo diz. Além de recuperar a faculdade de seus usos, Ledo-Ivo concede a formatos da tradição encaixes não só possíveis como recomendáveis. Creio que mesmo utilizando as normas riquíssimas da poesia tradicional, fazendo sonetos, baladas, elegias, epigramas, redondilhas, odes e até epitáfios, os jovens poetas escolhem o melhor caminho. Valendo-se de sua opinião pessoal, o autor advoga sem receio a favor desse passadismo. Posições insistentes como essa justificam a crítica de Sérgio Buarque de Holanda frente à emergência dos poetas de 45. Incapaz de estabelecer uma distinção nítida entre a disciplina que nasce de uma conquista pessoal e perene e a que provém de um puro formalismo, os poetas de 45 acabaram por retroceder a formas transatas e a convenções aceitas como imposição externa inelutável. Curiosamente, aquele fragmento da Joaquim, escrito por Ledo-Ivo, é veiculado na seção arquivo logo antes do texto de Domingos, ou de sua citação, como a gente vê aqui nessa imagem. O texto de Ledo-Ivo citado vem logo depois do texto, vem logo antes do texto do Domingos Carvalho da Silva. A resposta de Domingos Carvalho da Silva para Ledo-Ivo, anterior à montagem do arquivo, é explícita no texto. A montagem, nesse sentido, corrobora a visão do diálogo, o que nos leva a pensar que a disposição de essência e rima logo em seguida do respondido rima e métrica não se deu por virtude do acaso. A partir desse comando de arquivo, esbarramos com um vestígio da mão que recorta e cola, mãos que selecionam e chamam para a seção arquivo o que lhe cabe fazendo caber. Enquanto arquivo em composição, o agrupamento desses textos contém, sobretudo, uma vontade de formar o conjunto de discursos. Arquivo cujo arconte, na expressão recuperada por Derrida, ou seja, aquele que também detém o poder de interpretar e consignar o arquivo, manifesta-se tanto através de um círculo de autorreferências, como pela disposição de fragmentos e seus possíveis câmbios, de que a justaposição entre o depoimento de Ledo-Ivo e o texto de Domingos é exemplo. Lembremos que constituem o conselho diretor do periódico poetas com desejos de agrupamento que participam tanto editorial quanto tematicamente nos textos da seção arquivo. Poetas arcontes, na expressão de Maria Lúcia de Barros Camargo, que no novo ato imprimente atualizam na inserção na revista os fragmentos e pequenos ensaios extraídos de outras publicações periódicas, a fim de buscar e organizar, dar a ver e ajudar a traçar os contornos do panorama da poesia à época contemporânea, de seu atestado de existência. Colecionadora e selecionadora, a seção determina um arranjo para os fragmentos e, consequentemente, sugere um trajeto de leitura. O arranjo, ordenando o caminho, revela o que o selecionado e o não selecionado implicam para o discurso. Costura os trechos selecionados pela vontade da sugestão e, é claro, pelo imperativo da escolha. No número 3 da RBP, em 48, a seção publicará a polêmica Conferência de Alma Nova Poesia do Brasil, que Domingos Carvalho da Silva enunciara por ocasião do primeiro Congresso de Poesia de São Paulo, e que defendia uma ruptura da poesia contemporânea para com o modernismo de 22. Este evento fora justamente organizado por membros editores da revista e se realizou em abril de 48. O congresso foi alvo de muitas críticas e elogios, mas os organizadores, aqueles poetas, não cansaram em reafirmar ao longo de anos, repetidamente nas páginas do Correio Paulistano e do Jornal de Notícias de São Paulo, sua importância para a cena política da poesia contemporânea. Contudo, ainda que o evento tenha sido organizado pela RBP, sumariamente gostaria de chamar a atenção para o fato de que a conferência de abertura proferida por ninguém menos que Antônio Cândido não fora publicada naquele volume da revista. Esse texto só foi publicado em 2002 na coletânea Texto de Intervenção, organizado por Vinícius Dantas, e demonstra a insatisfação do autor, Antônio Cândido, com uma espécie de vontade de verdade por parte dos integrantes daquele grupo de poetas e críticos na construção de um discurso geracional.
O termo geração de 45, cunhado pelo próprio Domingos, quando ele proferiu a Uma Nova Poesia no Brasil, provavelmente se associou à postura aguerrida de seu criador para com o modernismo oswaldiano. Durante o congresso que foi criado o Clube de Poesia de São Paulo, que ao longo dos anos seguintes promoveu inúmeros cursos de poética ministrados por poetas e críticos muito relevantes, como Sérgio Millier ou Jorge Lima, além de editar publicações de poetas estreantes, como o primeiro livro de Décio Pinhatari, que depois fará a poesia concreta, o Carrossel, de 1950. Não é excessivo frisar que o clube, durante anos, foi dirigido por membros que encabeçaram a direção da RBP. Voltando à seção arquivo, a mesa de montagem que se apresenta é constituída por um nós, que já vinha se formando. Isso me levou a investigar participações dos integrantes do grupo em outros âmbitos de publicação. Por exemplo, como a própria seção sugere em jornais da época. Uma vontade de sugestão e de escolhas semelhantes pode ser verificadas em textos do próprio Domingos e de Péricles, em jornais como o Correio Paulistano e Jornal de Notícias, desde o início da década de 1940. Para Michel Foucault, enfim, para encerrar, o discurso está condicionado a certos mecanismos de controle que se interpõem a nível subjacente ou contextual. Esses procedimentos se revelam no dito, no não dito e no entorno do discurso, como um inimigo não declarado e com o qual se convive. Eles fazem parte de instituições de legitimação e deslegitimação do discurso e permeiam todas as nossas manifestações discursivas, historicamente, querendo ou não. E é isso. Obrigado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, con esa última presentación entonces terminamos la mesa. Si tenemos preguntas, las podemos canalizar por la sección, digamos así, de preguntas y respuestas. Yo tengo un montón de comentarios para hacer, pero me gustaría agruparlos en una pregunta general. Tenemos apenas unos 10 minutos, así que las respuestas les pido que sean breves, así circulamos aunque sea una vuelta de palabras. En todas las presentaciones me parece que está bien tratado el tema o el dilema que organiza a esta mesa, o sea, las relaciones tensas entre las poéticas y las políticas en un horizonte latinoamericano. Y de distintas formas y con distintos énfasis, todos ustedes fueron pensando en los problemas particularmente de las genealogías y de las polémicas con los contemporáneos, e hicieron algunas reflexiones en torno a las cuestiones de la convivencia entre la poesía y la prosa en distintas publicaciones. Así que, como pregunta general, me gustaría preguntarles o pedirles que amplíen, si tienen ganas, el problema de las genealogías en las publicaciones que trabajaron, de esas construcciones genealógicas o de las polémicas con los contemporáneos. A mí en particular siempre me preocupa pensar contra quién se escribe. Así que en esa línea, si quieren comentar algo, si quieren preguntarse algo ante ustedes, también tenemos estos minutos. Bueno, no sé, empiezo yo porque era la primera, pero no sé si tampoco tengo elaborado mucho la respuesta. En realidad, esta ponencia que yo expuse fue un riesgo porque digamos, como vieron, hice todo lo que un investigador no debe hacer, ¿no? Pasé por rápido por un montón de revistas, y porque en realidad es el resultado de un seminario que dicté este año, que por supuesto es mucho más pormenorizado, y donde, bueno, ahí pude ver justamente digamos, en la poesía, las polémicas a veces se dan por el modo de entender lo poético, ¿no? O al menos es eso lo que yo quise exponer en mi ponencia, porque, digamos, a veces se responde a la generación anterior, pero sobre todo siempre hay una reelaboración en el siglo XX, ¿no? Porque el siglo XIX es otra cosa, me parece, pero hay una reelaboración del estado de la poesía en el momento, y me parece que lo trabajaba muy bien ahí Marina, cuando exponía digamos, el modo en que Larimar Trifurca trata de elaborar una genealogía propia, digamos, del litoral, y qué es lo que buscaban en estos poetas
Me parece que eso se ve bien ahí. Pero es una constante que durante el siglo XX las revistas tratan de instalar cierto ideal de lo poético, cierta concepción de lo poético, muchas veces reelaborando, respondiendo o contraponiéndose, muchas veces contraponiéndose a eso que se elaboraba en la generación anterior o en la revista que está ocupando el centro en el momento. No sé si contesté muy bien tu pregunta, Cintia. Sí, la pregunta era lo suficientemente amplia como para que cada uno revise un poco o comente algo más. Perfecto. En el caso de Mayreyo, por ejemplo, quedó un poco colgado Viñas, así que si querés podés ampliar un poco eso. Y a mí me gustó, Luciana, cómo lo pensabas vos en términos de cifrados de mensajes también, la posibilidad de pensar, creo que lo mencionaste, dame un segundo, en relación con Jules Con Jules, claro. y ese vínculo con la dictadura. Sí, en realidad lo que yo pude ver al estudiar este conjunto de revistas es que la poesía se va armando ese lugar como no sé si quedó claro, ¿no? La exposición, la poesía argentina va armando un lugar como marginal, que al principio es porque un poco la narrativa la relega, y porque tiene que responder a cuestiones como el compromiso, que no sabe muy bien cómo responder, la poesía cómo hace para responder al compromiso. Entonces se va armando ese lugar marginal que después, en generaciones posteriores como la de Jules, ese lugar marginal sirve justamente para explotar esa potencia subversiva de lo poético en un momento en que no se podía decir las cosas de manera directa, ¿no? Entonces esos idas y venidas me pareció que es interesante ver, digamos, alejar la mirada microscópica que muchas veces tenemos en la investigación, que está buena, obviamente, pero a veces también a mí me gusta hacer ese ejercicio de, digamos, distanciarse para ver esas situaciones, ¿no? Gracias, Luciana. Hago un comentario más y me callo. En el caso de Mayreya eso es mucho más inmediato, ¿no? El problema del compromiso, como lo entendemos. Y para el caso de Marina, tengo presente, creo que en el último número de Lagrimal Trifulca sale un recuadrito sobre el compromiso de Saer, hablando sobre Borges, y dice, Borges también es un escritor comprometido, lo que pasa es que no nos gusta su compromiso, algo así. Bueno, con ese comentario me llamo a silencio y cedo la. Gracias, Cintia. Tal cual como mencionás vos, bueno, en ese comentario, es como la modulación, que es lo que venías diciendo también, Luciana, la modulación del compromiso desde lo poético es como una pregunta que yo también tengo en el horizonte, sobre todo por la época en que está el Lagrimal, y cómo piensan desde el vitalismo, desde una modulación vitalista, la idea de compromiso. Y a mí me había quedado una pregunta escuchándote a vos, Luciana, si, en relación a lo último que mencionaste, en relación a las dos líneas que convergen en este proceso de rebajamiento de lo poético. Me quedé prendada cuando hablaste de la tensión y al mismo tiempo la confluencia en una, yo le digo modulación, en una experiencia vanguardista entre la línea experimental y la línea de la apertura al lenguaje. Me interesó mucho cómo deslizaste también al final que hay como una confluencia y una tensión al mismo tiempo en esas líneas que vos viniste rastreando en la arqueología poética que fuiste pensando para pensar la epistemología de lo poético. Te quería preguntar sobre eso porque me pareció muy interesante y te quería consultar. Ay, estoy hablando mucho. Bueno, no, gracias por la observación. Bueno, esto es eso que yo pude observar y tratando de sacar una conclusión, ¿no?, de estas líneas, que me parece que no son solamente respuestas a la generación anterior, porque a veces cuando alejamos y miramos la historia de la literatura tendemos a pensar que una generación poética le responde a la otra, y en realidad hay otras líneas subyacentes. Particularmente, a mí siempre me interesan las improntas que generó la vanguardia consolidando a lo largo del tiempo. No sé si era eso. A mí me interesó de Marina, ya que estamos, y te iba a preguntar, estos dos autores, ¿qué pasa, no, con estos dos autores que reivindican, Frutero y Aldana? Yo sinceramente no los conozco, no los leí, y quería saber si después de Lagrimal Trifulca, tampoco, digamos, bueno, Diario de Poesía es una publicación gigantesca y es difícil leerla toda entera
de un saque, como pareció ahora en Aira, lo podemos hacer, pero bueno, yo todavía no terminé de hacerlo, pero tampoco los encontré en Diario de Poesía, por lo menos en mi lectura parcial. Entonces te quería preguntar si aparecen por algún otro lado, qué fue de esos poetas, si lograron instalarlos como parte de esa genealogía litoraleña. Luciana, justo... Perdón, Marina, perdón, Cintia. me gustaría que esa pregunta quede para que la sigamos conversando después y cederle los últimos minutos a Mayraya y a Carlos, así ellos pueden hacer algún otro comentario. Pensaba de Mayraya la relación, bueno, de Viñas, que quedó ahí inconclusa, y pensaba también, vos nombraste el caso Padilla, y yo recordaba el de Cabrera Infante también, y si hay una resonancia de eso en los documentos que has podido rastrear, y a Carlos, brevísimo comentario sobre los dilemas de los agrupamientos generacionales que fuiste tratando, y si querías comentar por ahí algo más sobre la cuestión generacional, de cómo se organiza un grupo de escritores en torno a una generación, que es un tema difícil y que también me interesa mucho. Tenemos nada de tiempo, son preguntas que tienen que ser respondidas en segundos. Bueno, muy breve, claro, me quedaba pensando en el tema de la genealogía y en el tema del compromiso. Yo creo que lo esencial de Casa de las Américas es el compromiso, o sea, la demanda del compromiso al escritor, y ahí está la contradicción entre aquellos que, que todavía aspiraban a mantener cierta autonomía y ciertos criterios estéticos por encima de demandas políticas más comprometidas. Como por ejemplo en el caso de Cortázar, que se acentuaba mucho más que en el caso de Viñas, que de cierta forma el compromiso, sobre todo en la década del 60, se va a ver en su literatura, o sea, en novelas como, digamos, Los hombres de caballo o Cosas concretas, son dos novelas claves para pensar el tema del compromiso y el tema del compromiso con Latinoamérica, sobre todo. Y lo otro que me comentabas del caso Padilla, claro, o sea, por ejemplo, el rompimiento de Cabrera Infante con el caso Padilla, y en este caso Viñas, la intervención de Viñas desde Buenos Aires junto con Rodolfo Walsh, o sea, pudiese como el punto de partida del caso Padilla, porque a partir de ahí Padilla entra en contradicción con Lisandro Otero, que está también en contradicción con Cabrera Infante por la novela, porque habían quedado, estaban ambas, o sea, la novela de Tres Testigos estaba compitiendo en Seibarral, ganó el premio, y la de Lisandro Otero, que era, digamos, tenía cargos políticos en Cuba, o sea, esa contradicción entre el representante del gobierno y el crítico y el escritor que se va, y bueno, a partir de ahí Padilla defiende el libro de Cabrera Infante en detrimento del de Lisandro Otero, y a partir de ahí, bueno, arranca todo el tema del caso Padilla, que fue eso en el 67-68, hasta el 71, que es cuando lo detienen, hace la autodefensa, todo lo que se conoce, y en este caso, bueno, la intervención de Viñas. Y yo lo único que sí quería decir es que de Viñas se conoce bastante la carta abierta que escribe, que sale en la opinión acá, pero no se conoce una carta abierta que también le escribió Retamar para que se saliera en la opinión, y nunca se publicó. Entonces, bueno, esa carta está en el archivo de Casa de las Américas, y la verdad que arroja luces como para entender también la posición de Viñas. Luego, bueno, no tuve oportunidad de contar un poco, una carta bastante intensa con 3 cuartillas, donde, bueno, Retamar le reclama de cierta forma esa posición ambigua que Viñas tuvo frente al caso Padilla, y pone, por ejemplo, al propio Walsh, que, bueno, por supuesto se puso del lado de la lectura cubana en cuanto al caso Padilla, y bueno, hace una serie de reclamos que tienen que ver con toda la trayectoria de Viñas en Cuba durante los 60, y le dice, bueno, no, esperábamos otra cosa de ti, algo así. Así que bueno, eso, breve, y le paso la palabra a Carlos. Brevísimo, Carlos, por favor, que estamos pasados de tiempo, disculpa. Tá. Eu acho que, como Raul Antelo já falou no texto, a revista literária é um lugar principalmente de tensões. E também o Pablo Roca falou num artigo que uma revista é um espaço, pode ser um sinônimo da palavra diálogo, e também chama atenção para o caráter periódico da revista. Então, eu acho muito interessante pensar a questão geracional sempre como, sem tentar resolver as tensões que as revistas propõem e que ocorrem, as controvérsias que existem entre as revistas, numa só revista. Eu acho interessante não tentar resolver e tentar captar essa tensão
pululando, assim, surgindo no tempo periódico, na sua reincidência, que numa nova edição recupera um dito através de uma contradição ou de uma consonância e reaver eu acho que o papel das revistas para observar a consolidação de cânones, de contracânones e o surgimento de linhagens poéticas, enfim, é fundamental para pensar essas questões. Muchas gracias, Carlos. Bueno, aprovecho esta última intervención para agradecerles a todos. Las ponencias estuvieron buenísimas. Creo que hay un montón más para seguir conversando, pero estamos 3 minutos pasados, creo que no está tan mal. Así que, bueno, les agradezco nuevamente a ustedes, a la organización de las jornadas, y nos despedimos con esto. Muchas gracias. Chao. Obrigado. Muchas gracias, adiós.